el presente simple. Primero, vamos a ver para qué sirve el presente simple. ¿Ok? Su uso, pues, es para hablar de verdades generales, cosas que siempre ocurren, que siempre son ciertas, como por ejemplo cuando decimos I am a student. Eso siempre es cierto, a pesar de que a veces hay vacaciones, fines de semana, o no siempre estamos estudiando. ¿Ok? Eso es una verdad general. Otro uso es para hablar de actividades cotidianas o rutinarias, como por ejemplo cuando decimos I do exercise every day. Ajá. ¿Ok? Bueno, hasta ahorita habíamos visto solamente el verbo be en el presente simple. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa con todos los demás verbos? Que son un montón, todos los demás. Bien, vamos a ver cómo se manejan estos en el presente simple. El verbo be habíamos visto que tiene tres formas, am, is y are. Vamos a ver que todos los demás verbos tienen solamente dos formas. ¿Ok? Aquí podemos ver la tabla que habíamos utilizado del verbo be, ¿ok? Y sus tres formas cuando las utilizamos. Los demás verbos, aquí vamos a poner un ejemplo, walk, ¿ok? Vamos a ver que es un poco más sencillo. Para I y para you vamos a utilizar el verbo normal. También para we, you y they se utiliza el verbo normal. El único cambio que vamos a tener es cuando estemos hablando de he, she o it, al verbo le vamos a agregar una S. Cosa muy curiosa. Así es como funciona, ¿ok? Entonces, estos tres de aquí se les llama tercera persona. Sí, es la tercera persona del singular, pero para hacerlo más corto, se le llama tercera persona. Bien, esto es muy importante de recordar. Si nosotros no le ponemos esa S a ese verbo cuando se necesita, si por ejemplo que estamos diciendo my brother walk to the park, suena muy extraño, suena como que falta algo. Sí te van a entender, pero suena extraño, suena súper raro. Entonces, para recordar esto, pues bueno, siempre que estemos hablando de I y de you, vamos a usar el verbo normal. O cuando estemos utilizando el plural, ¿sí? Para hacer alguna afirmación, el verbo se va a quedar normal. Pero cuando estamos hablando de algo en singular, que no sea I o you, puede ser una persona, Pedro, María, José, Juan, o puede ser un objeto como la computadora, la lámpara, etcétera, etcétera. Al verbo que utilicemos le vamos a agregar una S. ¿Ok? Esa es la regla para los verbos en tercera persona. Ahora, como vamos a estarle agregando una S a todos estos verbos, hay un par de reglas de ortografía que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, si es un verbo termina en consonante más Y al final, como por ejemplo study, ¿ok? Solamente ponerle la S al final estaría muy raro. ¿Sí? Studies. Como que se ve extraño. Bueno, aquí le puse una ES. No importa. Studies. Se ve súper raro. ¿Ok? Lo que vamos a hacer en estos casos es que vamos a reemplazar la Y con una I latina y vamos a agregar ES. Studies. Así se ve mucho mejor que de esta manera. Otra regla de ortografía muy importante es cuando un verbo termine en alguna de estas letras, ¿sí? Alguno de estos sonidos, o la O, ¿sí? Como por ejemplo watch, fix, miss, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si, no si solamente les pusiéramos la S, sonaría muy extraño. Watch, fix. Porque estos verbos ya de por sí están terminando en un sonido sibilante, similar a la S. ¿Sí? Si le ponemos solamente otra S, no va a sonar. Watch, watch, fix, fix, miss, miss. Pues no le podemos poner otra S nada más. ¿Sí? Entonces a todos estos les vamos a agregar ES para que suene bien. Watches, fixes, misses, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hay que tomar en cuenta cuando estemos convirtiendo verbos a tercera persona. ¿Ok? Esto es muy conveniente porque de hecho no tenemos que memorizarnos muchísimos verbos, simplemente esto es lo que va a ocurrir con ellos. ¿Ok? Bueno, ya que vimos este asunto de los verbos, vamos a ver cómo se forman las oraciones. ¿Ok? Para las oraciones afirmativas es donde vamos a estar haciendo estos cambios de verbo. Por ejemplo, I buy CDs.
You buy CDs, we buy CDs, etcétera, etcétera. Como siempre es el sujeto, luego el verbo, luego el complemento, todo lo demás. Pero si estamos hablando de he o de she o de María, de José, de Juan, de Pedro, etcétera, etcétera, ¿okay? Le vamos a poner una S al verbo. Así de sencillo. ¿Okay? Ahora, para los otros tipos de oraciones, por ejemplo, negativo, pues bueno, para los negativos utilizamos auxiliares negativos. En el caso de las personas normales, pues sería don't. Este posiblemente ya lo conocen mucho. ¿Ok? We don't buy, I don't buy, etcétera, etcétera. Pero este don't, para la tercera persona, va a ser doesn't. ¿Sí? Este es el auxiliar negativo de la tercera persona. Y una cosa muy curiosa, como ya estamos indicando aquí en la tercera persona con doesn't, entonces el verbo se queda normal, no cambia. ¿Okay? Esto es algo muy importante de recordar. Ahorita lo vamos a repasar. También para las preguntas, pues bueno, las preguntas hay un cambio de orden. En este caso primero ponemos el auxiliar, después el sujeto, después el verbo y luego ya todo lo demás, ¿sí? Para las personas normales, pues el auxiliar va a ser do, pero para las terceras personas el auxiliar va a ser does, ¿ok? Y de nuevo la misma cosa, como el does ya se está encargando de la tercera persona, entonces buy se queda normal, el verbo se queda normal, ¿ok? Por último, para las respuestas cortas, pues es lo mismo como habíamos visto. Para las respuestas cortas ponemos yes o no, luego el sujeto y al último el auxiliar que correspondería do para afirmativo o don't para negativo. Para la tercera persona, pues sería lo mismo y utilizaríamos does para lo afirmativo y doesn't para lo negativo. Y esta es la manera en que armamos oraciones en la tercera persona. Ahora, vamos a simplificar un poquito las cosas. A lo mejor todo esto se ve un poco pesado, difícil de recordar. Vamos a poner algunas reglas simples para recordar todo esto. ¿Ok? Tenemos dos tipos de personas, dos tipos de situaciones, ¿sí? Los normales, I, you, we, they, ¿ok? Y la tercera persona, he, she, it, ¿sí? Siempre que estemos hablando de alguien, incluso por su nombre. Para las situaciones normales, pues usamos el verbo normal, siempre, ¿sí? Y nuestros auxiliares van a ser do o don't. En cambio, para la tercera persona, para las oraciones afirmativas solamente, vamos a usar el verbo más s, o para negativos y preguntas o respuestas cortas vamos a usar does o doesn't. Pero no los vamos a mezclar, ¿sí? Esto es una cosa muy importante, ¿sí? No es correcto, por ejemplo, utilizar do, does o doesn't como auxiliar y luego todavía encima ponerle una S al verbo. ¿Sí? Does he buys milk? Esto no está correcto. O she doesn't watches TV. Pues no, esto es como una redundancia, vamos. Ya estamos indicando la tercera persona aquí. No hay que ponerlo acá. ¿Ok? Otra forma de simplificar las cosas, de ver las cosas. Si recuerdan, por ahí dijimos los plurales, pues el verbo es normal, ¿sí? Entonces, si tu sujeto lleva una S, porque es plural, entonces tu verbo no lleva. Y viceversa, ¿sí? Si tu sujeto es singular, pues entonces el verbo lleva la S, ¿sí? Es casi como si esa S cambiara de lugar, ¿sí? De acá para acá. No es lo que ocurre en realidad, pero esto es una manera más sencilla de verlo, ¿sí? De recordarlo. Por último, como un resumen, sí, pues bueno, podemos decir que si estamos hablando de él, de ella o de eso, o de Hugh en este caso, rayos, un error de dedo. Bueno, ni modo. Imaginen que Hugh es un nombre de un chico. Ok, pues bueno, si hablamos de él o de ella, al verbo en una oración afirmativa, al verbo le ponemos la S. Si es una pregunta, pues usamos does. Y si es una negación, usamos doesn't. ¿Sí? Fíjense, aquí está la tercera persona trabajando. Oración afirmativa le ponemos una S al verbo. Pregunta, usamos does. Negativo, usamos doesn't. ¿Sí? Y esto es cómo funciona el presente simple para todos los verbos que no son el verbo be.